Muy buenas noches. Saludos cordiales a todos los hermanos en Cristo, a los amigos y a la familia. Son las 11:46 del día 17 de agosto del año 2024. Que Dios les bendiga a todos ustedes. El tema de esta semana lo he titulado La esperanza del hilo rojo, que en el transcurso del tema van a ustedes a captar el significado de estas palabras. El tema prácticamente es la continuación del tema de la semana pasada, titulada El enemigo, siendo que en el tema penúltimo hemos hablado sobre cómo actúa el enemigo o espíritus malignos en la conducta del hombre. Esto es lo que sucedió en los 12 espías, seleccionando específicamente a los 10 de los principales, dejando fuera a Josué y Caleb, en donde fueron encomendados para reconocer el territorio que Dios les había prometido, pero se han ido sin ningún objetivo, sin proyecto, sin nada, se han ido por sus propios impulsos, desobedeciendo a Dios, y en su retorno comenzaron a desanimarle al pueblo. Entonces Dios le apartó de su vista y los mató. Entonces, hermanos, esto de aquí es una enseñanza de que cuando nosotros somos hijos de Dios, hemos hecho pacto con el Señor, tenemos que tener una confianza plena, porque el ruaj, el poder de la santidad de Dios está en nuestro corazón, en nuestro corazón. En el caso de los espías que Josué había mandado, que eran 2, al interior de la fortaleza de Jericó, es un comportamiento diferente. Es un comportamiento diferente con lo que sucedió con ellos, porque fueron a un objetivo en su calidad de sordos, dice la palabra hebrea, sordos. Eso quiere decir de que solamente se enfocaban en el objetivo de observar, mirar una especie de plano, ¿no?, para que se planifique la forma como se va a atacar esta fortaleza, relacionado con el poder de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 6, versículo 34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto está haciendo referencia cuando Rabá, la mujer en Josué capítulo 2, Rabá, que se le conoce como la prostituta, le dice: escóndanse 3 días atrás, ¿no?, por las montañas. Entonces ellos se van y se quedan en las montañas 3 días. Y me imagino de una manera serena, ¿no?, segura, y ellos obedeciendo la orientación de esta mujer. Entonces era muy diferente la conducta de los espías de Moisés, ¿no? Por eso es que acá dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Ellos estaban los 3 días, estaban serenos, pero no estaban pensando acciones negativas, porque si yo voy a pensar
en negativo para el día siguiente de lo que todavía no sucede, entonces automáticamente yo estoy derrotado. Si me voy a batalla con ese tipo de pensamiento, automáticamente antes de que empiece la batalla yo ya estoy derrotado. Pero si soy un hijo de Dios, yo dejo que el Señor dirija mi camino. Dejo que el Señor dirija mi camino. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto es para todos nosotros, porque muchas veces tenemos una carga mental y muchas veces salimos de nuestro enfoque, salimos de nuestro camino espiritual. Mayormente los hijos que han hecho pacto con Dios, somos hijos de Dios. Practicamos los mandamientos de Dios, y dentro de los mandamientos el Señor nos enseña de la forma como vamos a luchar, ¿no? Cómo vamos a luchar con el enemigo. Por eso es que la palabra del Señor dice, mi pueblo cayó por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento es vital, amados hermanos. Entonces, estas enseñanzas que semanalmente, en la medida de mi posibilidad, proyecto a todos ustedes, es para que nosotros adquiramos conocimiento. Y el conocimiento edifica. El conocimiento te da paz. El conocimiento te da serenidad. Que aunque estés pasando vicisitudes, por el conocimiento, tú sabes tener dominio propio y tienes equilibrio en el día a día. En Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17 dice, vamos ahora lo que decís. Este versículo ustedes tienen que captarlo, cómo es la conducta de los 10 espías de Moisés y cómo es la conducta de los 2 espías de Josué. Y hay que tener discernimiento para saber fusionarle este versículo en esos 2 hechos históricos, que no es distante del uno al otro. Santiago capítulo 4, 13, 17. Miren lo que dice aquí. Vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con respecto a planes, proyectos que tomamos por nuestros propios impulsos, ¿no? Si yo me pongo a tomar decisiones en base a actitudes negativas de lo que va a pasar mañana, no disfruto de la tranquilidad porque nunca tendría paz. ¿Me entienden, hermanos? Miren lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pero aquí hay un condicionamiento de que tienes que hacerlo, pero siempre en la cubierta de tu Padre, el Creador, Yahweh. Muy bien. Luego en Salmos capítulo 127, versículo 2 dice, en vano se levantan de madrugada y se acuestan muy tarde trabajando desesperadamente por pan para comer, porque Dios concede el sueño a sus amados. Esto de aquí es un ingrediente más para entender de que por tus propios esfuerzos no puedes hacer. Por más que te acuestes temprano y te levantes temprano, etcétera, y quieres tomar tus acciones y tus planes por tu cuenta,
Si no está Dios en tu sueño, si no está Dios en el medio de tu vida, hasta literalmente hasta en tus sueños, entonces estamos nosotros actuando por nuestros propios impulsos. El Padre tiene que estar en medio de tu sueño, hermano, porque si Dios no está en medio de tu sueño, despertarás haciendo acciones de forma desesperada y puedes llegar a tomar decisiones irracionales, y eso hay que tener cuidado. Tienes que tener todos los sentidos ejercitados para que de forma directa o indirecta puedes recibir las indicaciones que Dios te da. Pero si tú no tienes paz en tu corazón, cualquier indicación que Dios te puede mandar no la vas a percibir ni sentir, porque estás bloqueado, ¿no? Los espías de Jericó fueron focalizados, no se dejaron quitar la paz y obedecieron lo que fue ordenado. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a dar una leída a Josué capítulo 2 y vamos a sacar otras esencias de estos versículos y algunos errores también que el traductor pone, ¿no? Que el traductor pone. Yo más bien suelo decir de que los traductores, cuando han hecho este tipo de, valga la redundancia, de traducción para extraer del hebreo original, es muy posible que no hayan estado inspirados por el poder de Dios. Habrán utilizado su intelectualidad gramatical y en algunos casos no les habrá importado excluir una palabra tan importantísima en la interpretación espiritual, de que de esa manera el contexto se deforma tanto en el contexto del raciocinio humano y totalmente se deforma en el raciocinio, en el discernimiento espiritual. Vamos a ver lo que dice aquí y en Josué capítulo 2 versículo 8. Antes de que ellos se durmiesen, o sea, ya los dos espías estaban dentro de la casa de Rabá y llega la noche, se cierra la puerta y los soldados salen a buscarlo. Y ellos se quedan a dormir ahí, en el terrazo, ahí donde están la paja y todo esto, ¿no? Cubiertos ahí. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. Rabá subió al terrado de su casa y les dijo, presten atención aquí, hermanos, sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, ¿no? Que eran dos vamos a decirle países, porque dice reyes acá, y denomina a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido, ¿no? Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de nosotros, porque Yahweh, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hasta el versículo 11 vamos a parar para discernir esto. Miren, presten atención. En los científicos hoy en día, en muchos documentales sale de que no está probado. Los mismos científicos, ¿no? Los humanos, los sábelo todos, afirman de que no se puede comprobar de forma objetiva de que si se secó o no
el Mar Rojo, o llamado en su original el Mar de Junco, y no lo pueden probar históricamente si se llevó a cabo o no esta apertura del mar y esta sequedad, ¿no?, que hubo. Sin embargo, hermanos, por ejemplo, aquí Rabá, después de 45 años, aproximadamente de 45 a 50 años, de la partida de Egipto, de la partida de Egipto a la llegada a, a, las, a la fortaleza de esta ciudadela Jericó, habían pasado entre 45 a 50 años. Y esta gente ya tenía referencias de que este pueblo de Dios, que este pueblo hebreo tenía un Dios poderoso. Y acá dice un Dios poderoso que era Dios arriba en los cielos como también abajo en la tierra. Hermano, esto de aquí es muy hermoso. ¿Por qué? Porque aquí hay una esencia espiritual en Rabá. No es así como una especie de, por decir, casualidad. Todas las cosas, todo paso, todo movimiento está fríamente, es una forma de decir, fríamente calculado. Es como que si fuese un plano, que hasta este diálogo tiene que ver, que por ahí pasa Yeshua HaMashiach, que es Cristo. Por ahí pasa Yeshua HaMashiach. Y acá dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento. Entonces acá dice, en hebreo dice, ni ha quedado más ruaj, ¿no? Ruaj, que equivocadamente al español lo han pasado como el Espíritu Santo, ¿no? Sino dice que ha quedado más aliento, ruaj en hebreo. En hebreo dice ruaj es aliento o también silbido. Eso sale desde, ese concepto en hebreo sale desde Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando habla del Espíritu, ¿no?, que estaba sobre, ¿no?, sobre las aguas, dice. Total, y sobre las aguas estaba el poder, ¿no?, de la santidad y de la plenitud de Dios. El poder no es espíritu, sino el poder de la santidad de Dios. Muy bien. Y aquí menciona ruaj, que es ánimo, y también el sinónimo es resistencia. Por eso que ya pasando al hebreo dice, ni ha quedado más ánimo y resistencia en hombre alguno, por causa de vosotros. Porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Si vamos a discernir esto, en esta situación, Rahab no le persigue a los dos espías, no le sigue a los dos espías. Al contrario, lo recibe y deja que entre en su casa. Espiritualmente deja que entre en su corazón a Rabá. ¿Por qué? Porque ella ya tenía conocimiento y tenía temor a Dios, un temor espiritual, en tanto que los demás de Jericó, de esa población, tenían un miedo de carnal. Ella tenía un temor espiritual, ¿no? Por eso es que ella menciona esto y tiene párrafos que se puede corroborar en otro versículo, en un versículo que habla a Moisés, al pueblo de Dios, usando los mismos términos que Rabá estaba usando. Entonces, en ese momento hay un encuentro espiritualmente entre Rabá y los hijos de Dios, ¿no? Entre Rabá y los hijos. Y ella los protege. Ella tiene temor de lo que ya había escuchado. Y todavía aquí lo que está mencionando es
de lo que el pueblo, este pueblo, había derrotado a un imperio gigante que era los egipcios, que era un imperio gigante, ¿no? Y que luego habían derrotado a Seón y a Og. Si lo pasamos esto de corrido, no vamos a saber por qué Rabá dice Seón y Og, que eran dos reinos. Resulta, hermanos, de que antes de que llegue Josué, aún siendo negativo la misión que habían cometido los dos espías, específicamente estos 10, de una u otra manera, llegaron a entrar en contacto con estos reinos que estaban adentro. ¿Y quiénes eran, hermanos? Miren, fíjense ustedes, ¿quiénes eran? Eran gigantes, ¿no? Eran gigantes y eran poderosos, ¿no? Eran algo irracional ver este tipo de gigantes. Entonces, y fíjense ustedes que al tener conocimiento, los habitantes de Jericó, ¿no?, que este pueblo que estaba viniendo ya con dirección a Jericó, tenían un Dios de que tenía capacidad de derrotar a este tipo de ejército. Miren ustedes, hermanos, entonces tenían la capacidad de que su Dios haya derrotado a un imperio gigante que era de los egiptos. Entonces, imagínense, ellos sí se sentían como unas langostas. Y cuando llegaban, entonces comenzaron a perturbarse, o sea, estaban desalentados totalmente. Estaban sin ánimo, estaban sin resistencia, ¿no? Estaban desvanecidos, desmotivados. Cualquier calificativo negativo con respecto al ánimo podríamos mencionar de este pueblo. Entonces, cuando Rabá ve a estos dos espías, no les traiciona, porque sabían que de una u otra manera ese Dios que tenía el hebreo los iba a derrotar. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermanos, de que cuando nosotros no somos hijos de Dios, ¿no?, hay muchos que no son hijos de Dios, no han hecho pacto con Dios, ¿no? Tienen una referencia, yo soy de tal religión, etcétera, etcétera, pero no tienen una referencia, saben de que Dios hace todas estas anomalías de la naturaleza, porque Dios está en medio de ellos y le tienen miedo, pero no son capaces de hacer pacto, no son capaces de humillarse, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que hace Rabá aquí hace todo lo contrario de ese pueblo. Ella quiere integrarse, ¿no?, con ese pueblo de aquel Dios que es Dios arriba en los cielos y en la tierra. Entonces, y aquí en el versículo 12, cuando dice, os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Y en una señal, y en hebreo no dice señal, hermanos. Dice así, de lo cual me daréis, de lo cual me daréis de la verdad, dice así, de lo cual me daréis de la verdad. Imagínense que el traductor cuando vea y dice esto, de la cual me daréis la verdad, ¿qué cosa quiere decir esto? Entonces lo modifica para que en su contexto de su tono, de la fonética del español, tenga un sentido y dice, de lo cual me daréis una señal segura.
Entonces ahí está bonito para nuestros oídos. Pero lo que acá dice, ¿no? De lo cual me daréis la verdad. Y esto, hermano, cuando uno entiende ya y pasa por la piel esta palabrita, ¿de quién nos estamos refiriendo acá? Nos estamos refiriendo de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, ¿no? La verdad es Él, de lo cual me daréis de la verdad, dice, ¿no? Que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Vamos a ver después esta palabrita, misericordia y verdad. En hebreo dice fidelidad y verdad. O sea, no es por las puras que coloque esta frase. No, pobrecita, yo te voy a salvar. No, dice la palabra misericordia y verdad. Pasado al hebreo dice fidelidad y verdad. Y nosotros haremos contigo, ¿no? Fidelidad y verdad. Esto era, hermanos, que en otras palabras, en nuestro discernimiento en la actualidad, es que Rabá en este momento estaba haciendo un pacto con Dios, estaba pariendo, ¿no? Estaba siendo una nueva criatura, estaba naciendo de nuevo. Y cosa curiosa de que en hebreo no dice nacer, hermanos, no dice parir, ¿no? Entonces hay que cambiar el chip de nuestro cerebro, porque cuando ustedes ven en la palabra de Dios nacer, no, es parir. Suena como que en español está refiriéndose, por ejemplo, quien pare es el animal, ¿no? ¿No? Y la mujer da a luz, por decir, ¿no? Como que le dan una separación y le dan un toque del sabor, como se dice, ¿no? No, en hebreo es crudamente parir, ¿no? Crudamente parir. Entonces, en ese momento, cuando el poder de Dios llega al corazón de Rabá, ¿no? Entonces en ese momento estaba pariendo en lo que conocemos que estaba naciendo una nueva criatura en ella, ¿no? La palabra sería que está pariendo, ¿no? Por eso es que dice, contigo, nosotros haremos contigo fidelidad y verdad, ¿ya? Y la verdad no cambia, hermanos. Entonces, en eso, ahora, vamos a ver si es que ellos no prometen, si es que ellos, por si acaso hubiera habido un error humano en el acuerdo, hubiesen matado a alguien, ¿no? Por equivocación de alguna espada del pueblo hebreo, Dios nunca transgiversa su promesa. El poder de Dios se encargaba de no violar el pacto de los hijos de Dios que habían hecho con Rabá, ¿no? Muy bien, y les dijo, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no hoy se encuentren, para que no se... Ahora, en hebreo, miren lo que dice, en Reina y Valera dice, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Siendo que en hebreo tiene otro sentido, dice, para que no se encuentren con ustedes. O sea, para que no se encuentren frente a frente.
Siendo que en Reina y Valera dice, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren. En hebreo dice para que no se encuentren, que tiene un contexto diferente. Y estad escondidos allí 3 días. Fíjense ustedes, ante una mujer que era prostituta, ¿no? Le dice, ellos reciben la orientación que se tienen que quedar 3 días. Ahí está la, la humildad y la obediencia de estos dos soldados. Y pues se quedan 3 días y obedecen, ¿no? Y obedecen. No actúan por sus propios impulsos porque si no hubiesen alterado todo el enfoque, todo el proyecto de reconocer la ciudad. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, ¿no? Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás en este cordón la grana, tú atarás en este cordón, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí en el versículo 39 hay una frase que dice, porque tú conocerás al día y volverás en tu corazón. Rabat estaba reconociendo que no hay otro Dios que Yahweh, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta frase dice, porque tú conocerás al día y volverás con tu corazón, está en el versículo 39, a ver, vamos a ver, en el versículo 39, no, en el versículo, aquí he cometido un error en mi texto, hermanos, porque tú conocerás el día y volverás en tu corazón. En esta parte en que Rabá le está hablando, a ver, vamos a buscar, le está hablando a los dos soldados y le está reconociendo al que este Dios, acá está, en el 12 es, en el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento, ¿no? En hombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Acá dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, aquí este pedacito de frase, este pedacito,
Traducido al hebreo dice, porque tú conocerás al día y volverás con tu corazón. Este conocer al día, hermano, miren, se está refiriéndose a alguien. Dice, porque tú conocerás al día. El traductor pues estaba viajando con esta palabra. Porque tú conocerás al día y volverás con tu corazón. Rahab estaba reconociendo que no hay otro Dios que Yahweh arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Y qué cosa significa al día? Porque tú conocerás al día. Se estaba refiriendo a Cristo, hermanos. ¿No? Se estaba refiriéndose a Cristo. Y ella estaba hablando ya en el sentido ya espiritual. ¿No? Se estaba al día. Y nosotros nos acordamos en este momento, porque el Señor no es tinieblas, es días. Él dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y Él también se refiere en otras circunstancias, cuando se está refiriendo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, porque tú conocerás al día, ¿ve? Tú conocerás a Cristo. Muy bien. ¿Qué dice aquí? La misma confesión que le está diciendo Moisés al pueblo hebreo, Rahab le está diciendo lo mismo también a los dos espías, ¿no? ¿Quién reveló a Rahab todo lo que estaba hablando, sino que era el poder de la plenitud de Dios, el Ruá, depósito de la vida eterna? He aquí que nosotros hemos venido a la tierra, ¿no? He aquí que nosotros hemos venido a la tierra. Aquí en esta parte está en el versículo 18, cuando los soldados le estaban diciendo, o sea, ya nos vamos, ¿no? Nosotros vamos a cumplir con el pacto, pero tú también vas a dejar una señal y vas a hacer este asunto. Cuando le dice el cordón de grana, era el cordón granato, el cordón rojo, ¿no? Y eso, hermano, ese es el significado de equivalente cuando el pueblo de Dios, ya en la 10ª plaga, el Señor le ordena a Moisés para que oriente al pueblo hebreo matar un cordero y con su sangre pintar el dintel de su puerta como una señal para que cuando pase la muerte por ahí no caiga la muerte en ellos, solamente caiga en los primogénitos del pueblo judío, tanto del pueblo egipcio, tanto también a sus animales. Miren ustedes, hermanos, esa era la señal. Y este cordón de grana, este cordón rojo, era también un símbolo de señal en el dintel de la puerta, espiritualmente hablando, de la puerta de Rahab. Es una señal que le veía todo el mundo, ¿no? De lejos se veía ese cordón, pero en hebreo no dice, hermanos, cordón no dice cordón, de grana, dice, he aquí que nosotros hemos venido a la tierra. Entonces, ata la esperanza del hilo rojo en hebreo. No dice, eso por eso que he puesto yo en el tema, en el título del tema, la esperanza del hilo rojo. ¿No? La esperanza del hilo rojo. Entonces, ¿qué cosa significa esperanza? La esperanza, hermanos, en el hilo significa resurrección, significa resurrección y significa
vida eterna. Eso es la esperanza. Y en hebreo está escrito, ata la esperanza del hilo rojo. Significa la sangre de Cristo que tiene poder. Y esta palabra esperanza significa resurrección y significa vida eterna. La esperanza del hilo rojo, hermanos, es el testimonio que en esa casa había una familia que había hecho pacto con Dios. Entonces todas las vicisitudes, las tormentas que pudiera ocurrir, no le tocaban a esa familia. De un punto de vista histórico, no le tocó. Y de un punto de vista espiritual, sí, le podrían tocar la carne, pero no pueden tocar el alma. Porque en esta palabra esperanza, lo que nosotros vivimos, hermanos, de esperanza, ¿no? Pero esa esperanza es resucitar en la primera resurrección para adquirir la vida eterna. Por ese motivo es que es muy preocupante que este versículo que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En medio camino, la esperanza del hilo rojo en la mente de las personas que fueron llamados en el camino se comportan como los 10 espías de Moisés. Se comportan como los 10 espías de Moisés. Fíjense ustedes, hermanos. No debe de ser así, ¿no? Uno tiene que confiar, por más vacío que la carne pueda sentirse, por más que esté la tormenta del problema gigante que nosotros podemos ver, ustedes tienen la convicción plena y cruda, se podría decir así, que el poder de la plenitud de Dios está dentro de uno. Que Cristo está dentro de uno, totalmente, totalmente. Aunque haya persecuciones, entonces muchas veces nosotros cuidamos por nuestro instinto de protección nuestro cuerpo. Pero si ya va más allá de que sea la voluntad de Dios que el animal o la bala o la metralleta o la espada, ¿no?, arrase con nuestro cuerpo, el cuerpo incorruptible, el alma, el enemigo no lo puede arrasar cuando la esperanza del hilo rojo esté en nuestro corazón. Y cuando el pueblo hebreo llegaba ya para hacer el círculo, el ejército comenzó a dar vueltas, no salió a atacar, sino es que recibió la orden del Señor, porque el que iba a atacar era Yahweh. Entonces, imagínense ustedes ese tipo de batalla que estaban viendo este pueblo que estaba desmotivado, que ni siquiera salieron para ir contra el pueblo hebreo, que estaba haciendo el círculo. Tal vez hasta se burlaban porque habían perdido el temor y habían superficializado la fuerza de este pueblo que venía con un Dios poderoso, ¿no? Y es ahí en donde se socavan los muros y se derrumban. Entonces, hermanos, cuando el pueblo hebreo, ve de lejos la esperanza del hilo rojo, entonces eso de ahí es una enseñanza de que nosotros siempre tenemos que exponer, exteriorizar, publicar, anunciar que tenemos un hilo rojo que es Cristo en nuestra vida a través de los frutos que adquirimos en el día a día. Cosa que cuando de lejos nos vean, digan, ese hombre tiene
ese hombre o esa mujer tiene puesto un, 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 un crochet, como le llaman eso que se cuelga para el trabajo, ese cartoncito con nuestra identificación, ese tiene la esperanza del hilo rojo. Parece incongruente la fusión de estas palabras, pero en la esperanza está hablando. Ese tiene la primera resurrección y tiene la vida eterna. Y en ese momento, hermanos, del diálogo entre Rahab y los dos soldados, fíjense ustedes cómo Rahab entra en ese proceso de escuchar la grandeza y el poder de Dios, ¿no? De compungirse delante de los soldados, de humillarse, ¿no? De humillarse en preguntar lo que iba a suceder, ¿no? Y los dos espías, de una manera u otra, lo explican lo que va a suceder. Entonces en, en, ella entra en el territorio de ellos, espiritualmente hablando. Dice, yo quiero pertenecer a esta familia de ese Dios todopoderoso, ¿no? Ella reconoce el poder de Dios, reconoce la verdad, ¿no? Dice, reconoce la verdad y reconoce ese, el, ese que viene es el día, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a Cristo. Fíjense, hermanos, y encima cuelga en su muro la esperanza del río rojo para que todo el mundo le vea, no le toquen a esa mujer ni a su familia, porque ella ha hecho pacto con la esperanza, con el poder de la plenitud de Dios. No la tocan porque es parte nuestra. Y tal es así que después sabemos que uno de los espías llamado Salmón es aquel que se enamora de Rabá y se casa con ella, y de ahí sale Bosh. De ahí sale Bosh, aquel que se casa con Ruth, ¿no? Y de ahí, en esa generación, sale el papá del rey David. Y de ahí sigue caminando a través de la historia el linaje de que llega a la familia de Miriam y de José, que nosotros lo conocemos como María, pero en hebreo es Miriam y de José. Ahí llega el final de la descendencia como una especie de señal, dice, ahora me toca a mí. Entonces la semilla, ¿no?, entra en el vientre de Miriam sin hacer contacto con el óvulo, con espermas humanos. La semilla se defiende sola, nace dentro de ella, pero separado. ¿Por qué? Porque si se fusionaría con María, cuando dice la Iglesia Católica, dice 100% hombre y 100% Dios, no puede ser, porque se estaría contradiciendo la palabra de Dios cuando dice, porque cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso también de que la palabra de Dios dice que Yeshua HaMashiach nunca pecó. Entonces tenía un cuerpo divino, pero delante de nuestros ojos tenía una apariencia humana. Entonces eso, si no tenemos ese raciocinio espiritual, no lo vamos a poder entender. Entonces la historia de la esperanza del hilo rojo en la vida de Rahab es un poder, hermanos, que es del Señor, que puede cambiar a cualquier persona, ¿no? Que puede cambiar a cualquier persona. Esta es una enseñanza bonita y espero que haya edificado un poquito más en el corazón de ustedes para seguir firmes, fuertes, ¿no? Y trazar siempre el objetivo. Cuando el Señor nos dice alguna cosa, ¿no?, tenemos que obedecer, ¿no? Y siempre hay que estar atentos, porque el Señor a veces nos avisa en sueños, ¿no? Y el Señor a veces nos avisa cuando se acerca una persona y nosotros estamos concentrados, Señor, dame una señal. Y de un momento a otro se acerca una persona, habla de un tema sin él saber,
Y el Señor le está usando y le está diciendo, esta es la respuesta. ¿No? Esta es la respuesta. Les voy a hacer un ejemplo así que me cayó en gracia. Mi hermana me dijo, yo estoy queriendo hacer un plan de hacer un local de venta de piezas de moto y todo esto, ¿no? Entonces quiero tomar una decisión, dejar mi trabajo porque ya es muy cansativo, ya la edad me está ya queriendo vencer con respecto al equilibrio laboral que debo de tener, ¿no? Y le digo, Señor, dame una señal, eh, si es que voy a poner este local de motocicletas, de venta de repuestos, de colocar un mecánico ahí y tal. Señor, dame una señal, y estoy ahí, dame una señal. Esta noche, Señor, yo quiero dormir, Señor, contigo. Dame una señal. Hermanos, no se imaginan, todita la noche he soñado puro moto he soñado. Y el día siguiente me he levantado en paz. ¿Se dan cuenta? Me he levantado en paz. Entonces, confío en el Señor. Yo le consulto a mi Dios y confío en el Señor. Entonces, al día siguiente me voy a mi trabajo y sigo cansado que por aquí, pero sigo en paz porque el Señor me dice, lo que tú estás haciendo está bien, hazlo. Entonces viene otra persona y siempre me dan señales de que el proyecto que estoy haciendo hazlo. Muy bien. Entonces, cuando hablo con mi amigo que me va a dar esto, me dice amigo Fernando, ¿sabes qué? Tengo un problemita, perdóname, discúlpame, que yo te he dicho que te lo iba a entregar ahora, pero ahora no voy a poder porque tengo una cierta deuda con el banco y tengo que saldar eso. Te doy mi palabra que sí te voy a entregar el local en el mes de diciembre. Y eso fue hoy día casualmente, en el mes de diciembre. Entonces me he quedado pensando, ¿no? He soñado y todavía el propio amigo me dice, no ahora, sino para el mes de diciembre. Entonces me he tenido que controlar. Entonces me acuerdo yo de este tema, entonces digo, es una señal. Porque si yo hubiese captado ahora, si hubiese recibido o si hubiese entregado este local, ¿no? No se habría deformado el enfoque del proyecto que tengo, ¿no? Se hubiese alterado. ¿Por qué? Porque una señal estoy recibiendo, ¿no? Entonces, entro en la institución de la paciencia, del dominio propio, ¿no? Fernando, relájate, cálmate. Él te dice en el mes de diciembre, por algo será, por algo será. Entonces, seguimos trabajando, seguimos dando un ahorrito ahí, para que en el momento que llegue el mes de diciembre, entonces yo lo reciba. Y de esa manera tenemos que caminar. ¿Y por qué estoy tranquilo? Porque son señales, hermanos, ¿no? Una en sueños y otro por persona. Son señales y eso a mí me da paz y me da tranquilidad, ¿no? Porque estoy enfocado en que Dios me oriente a mí. Señor, dame una señal, digo así. Entonces no estoy actuando por mis propias acciones, por mis propios impulsos. No. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de experiencias que suele suceder todos los días, con el proyecto de nuestros hijos, qué hacemos con los estudios, con el trabajo, con algún préstamo, con algún proyecto de trabajo que podemos hacer, todo tenemos que consultarle a nuestro Dios que está arriba en los cielos y es poderoso en la tierra. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga todos los días de su vida y que tengan un domingo agradable. Vayan ustedes a la congregación, alaben al Señor, lleven sus cuadernos, lleven sus lápiz, su lapicero, anoten,
aunque el líder que esté ahí no les permita hablar, porque ese tipo de hoy en día, estos mensajes, nadie habla, solamente dicen amén, amén. Intente usted edificarse, de alimentarse de la palabra del Señor, anotar la esencia de ese mensaje y aprender uno por nuestra cuenta, ¿no? Que Dios les bendiga, hermanos, todos los días. Y a todos los hermanos que están delicados de salud, aférrense, aférrense en el Señor, ¿no? Y estén siempre bajo la sombra del Omnipotente. Acuérdense, hermanos, acuérdense. A todas las personas que escuchan este mensaje, ¿no? Solamente salva Yeshua HaMashiach, el mismo Dios que una forma constructiva de decir que se disminuyó para hacerse figura de hombre y venir a reconciliar con uno. O sea, Yeshua HaMashiach es el mismo Dios que se corporeó, se disminuyó. Por eso es que el Señor dice así. Escuchen bien esta palabra. No es broma, amados hermanos. No. Levanten sus manos y dicen, Señor, yo te reconozco, porque tu palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad absoluta. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, primero tienen que pasar por el candelabro. Primero tienen que pasar por ese sacrificio, ¿no? Y no pueden pasar por ningún otro, entre comillas, santos o dioses, porque ellos no se sacrificaron, ¿no? No se sacrificaron. Tiene que haberse sacrificado por la sangre derramada que tiene poder. Yo voy a hacer pacto con el Señor. Entonces, cuando ustedes hacen pacto, entonces yo recibo la esperanza del hilo rojo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y pase lo que pase en nuestra carne, nosotros cuando vamos a despertar, tenemos que despertar en la primera resurrección y obtener la vida eterna, obtener el depósito de la vida eterna, que es el poder de la plenitud de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana, si es voluntad del Señor.